Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Apo se detuvo y miró a la recepcionista, sintiendo que la empleada parecía tener algún tipo de problema con ella, o tal vez estaba irritada por haber sido reprendida. No solo se negó a hacerse a un lado, sino que continuó bloqueando el camino de Apo, sin importar si intentaba dar un paso hacia la izquierda o hacia la derecha. Por un momento, Apo se sintió irritada, pensando que esta recepcionista no tenía idea de lo valioso que era su tiempo aquí. Entonces, me reconociste, ¿no? Fue ese día. Si no fue aquí en el hotel, ¿dónde más podría haber sido? Concéntrate en tu trabajo. No es momento de andar deambulando. Presta atención a tus responsabilidades. Ese día, Apo había hablado muy poco, pero hoy, cuando finalmente se decidió a decir algo, no fue más que una reprimenda, sin dejar espacio para que Chonlada respondiera. Se preguntó si la estaban tratando como una empleada a la que acababa de regañar sin motivo y no pudo evitar sentirse enojada. Cada vez que se encontraba con Napo parecía que luchaba por controlar su temperamento. No me des motivos para vengarme. Si lo vas a hacer, hazlo bien. ¿Qué te pasó, Lada? Te ves horrible. Cuando trabajaba en atención al cliente, necesitas sonreír un poco. Ah, solo tuve un pequeño problema, Notch. ¿Un problema? ¿Con qué? No es nada. No quiero hablar de eso ahora. Pensó un momento y conclusiones que sí le explicaba lo que había pasado y trataba de preguntarle a Nutch sobre Apo. Podría parecer extraño y sospechoso, especialmente en su primer día de trabajo. Era mejor esperar hasta que se acercara y encontrara la oportunidad adecuada. Una vez que Nutch comenzara a confiar en ella, sería más fácil averiguar lo que quería saber. Entonces, concéntrate en tu trabajo. Ya te advertí que el jefe podría aparecer en cualquier momento para una evaluación. El jefe LEC entra y sale del hotel sin un horario fijo, por lo que todos los empleados deben estar siempre listos. ¿La jefa LEC de la que estás hablando es la señora Apo? Sí, es ella. La señorita Apo es la hija del señor Addison, el gran jefe y el dueño de la cadena hotelera Whiting. ¿Y cómo es la jefa LEC? Quiero saberlo porque si me la encuentro quiero saber cómo comportarme para impresionarla. No quiero parecer torpe en mi primer día. No sé mucho sobre su vida privada, pero en el trabajo, la señora Apo es extremadamente estricta, es meticulosa en todo, no tolera los errores y no tiene paciencia con las personas que rompen las reglas. Normalmente solo da una segunda oportunidad a quienes cometen un error por primera vez. El último empleado que fue despedido fue por eso. Entonces a la señorita Apo no le gusta ese tipo de gente, ¿eh? Sí, Lada, ten cuidado y sigue las reglas. Como tu colega más experimentada, eso es todo lo que puedo advertirte. Cholada suena levemente al escuchar la valiosa información de Notch, pensando que era perfecta para ayudarla a idear un plan para vengarse de Apo, no solo por lo que había sucedido hoy, sino por todo lo anterior también. Si su belleza y encanto no eran suficientes para captar el interés de Apo y la había ignorado tantas veces que perdió la confianza, entonces tal vez las reglas que mencionaron Notch estaban destinadas a romperse. Ahora, Cholada estaba ansiosa por ver si, esta vez el jefe del grupo Waiting, la recordaría de una manera que ella no pudiera olvidar. Dios mío, ¿de verdad haciendo esto, Lada? ¿Por qué te vistes así para ir a trabajar? Me voy a desmayar. Aunque Nuch se llevó la mano a la frente, claramente en estado de shock, y aunque Wadey, el jefe de recepción, hizo lo mismo, nadie pudo detener la determinación de Lada en ese momento. Estaba decidida a convertir el vestíbulo del Hotel Waiting en una pista de aterrizaje. Las reglas para las recepcionistas eran claras, nada de maquillaje excesivo ni joyas caras, pero Lada las rompía todas. En cuanto al pelo, ya fuera corto o largo, tenía que llevarlo arreglado y ordenado. Sin embargo, ella se limitaba a dejarlo suelto, ondulado y peinado a la perfección.
Y luego estaban los zapatos. Los clásicos y discretos tacones negros fueron sustituidos por unos llamativos estiletos rojos, a juego con su atractivo lápiz labial rojo. Chonlada, ¿qué estás haciendo? Te advertí ayer sobre las reglas del hotel. Ven a hablar conmigo ahora mismo. ¡Alto! Empleada, ahora mismo. La voz autoritaria de Apo, con un dejo de irritación, resonó al tomar nota de la situación. Aunque no levantó la voz, atrajo de inmediato la atención de todos los huéspedes que miraron hacia el mostrador de recepción. Una recepcionista había violado descaradamente las reglas, atrayendo intencionalmente la atención y dañando la imagen del hotel. Si no tienes nada que ver con esto, vuelve a trabajar. ¿Y tú? Hola, señorita Apo. Si no tienes pasión por el servicio al cliente o ni siquiera puedes seguir las reglas básicas de este hotel, entonces Waiting no necesita a alguien como tú. ¿Hice algo mal? Apo miró directamente a los ojos a la recepcionista, quien no mostró ningún remordimiento por sus acciones, a diferencia de otros empleados que normalmente evitaban hacer contacto visual con ella. La dama mantuvo su mirada fijamente, desafiándola con su mirada. De pies a cabeza, ¿qué hay de ti que sigue las reglas del hotel? La belleza también es importante. Cuando uno tiene confianza en sí misma, trabaja mejor. Aquí no aceptamos la belleza vacía.